Ya. Entonces empezamos. Momento de fuerza o torque. Empezamos con las siguientes imágenes y haciendo la pregunta, ¿qué tienen en común las siguientes actividades? Hay varias actividades, todas estas actividades tienen algo en común. Vamos a observarlos y ver qué tienen en común. Ahí, ¿qué más? A ver otras imágenes y observamos, a ver, algo en común tendrán. Seguimos observando más imágenes. Más imágenes. Y aún mucho más ahí. No. Más imágenes. Y ahora, ¿qué tendrán en común todas estas actividades? Claro que sí, ¿no? Muy bien. Es la rotación, pues, ¿no? Todos los cuerpos que están aquí pues, tienen un efecto de rotación, ¿no? Entonces está produciendo un efecto de rotación. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a entender, ¿no? El efecto de rotación que se genera gracias a quiénes son los responsables, ¿no? Entonces, eso se denomina momento de fuerza. Entonces, para entender el momento de fuerza, vamos a analizar lo que sucede, ¿ya? Con una puerta. La puerta con su perilla, cuando abrimos y cerramos, vamos a ver qué sucede. Pues vamos a centrar nuestra atención en la puerta. Tenemos la puerta, tenemos la perilla, ¿no? Entonces acá acá está punto A, punto B, punto C. Vamos a analizar, vamos a centrarnos ahí en la puerta. Ver qué sucede. Entonces acá tenemos, en este mismo punto sería pues el eje de rotación, ¿no? El eje de rotación. Normalmente sobre la perilla se genera la fuerza, pues, ¿no? Para abrir o cerrar. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa cuando abrimos, cerramos una puerta? Entonces, cuando abrimos, cerramos una puerta, observamos que hay rotación en el eje, ¿no? Gira la puerta. Entonces, aquí bien claro nos dice, podemos notar que la fuerza aplicada origina en la puerta un efecto de rotación. ¿Ves? Cuando abrimos, cuando cerramos, se produce ese efecto de rotación. Luego, a medida que dicho efecto ¿no? Este efecto que se está dando, ese efecto de rotación, es lo que vamos a llamar momento de fuerza. Entonces ya hemos entendido básicamente qué cosa es el momento de fuerza, ¿no? Es cuando tú aplicas una fuerza y se va a generar una rotación. Entonces, al aplicar una fuerza se genera una rotación, entonces a eso se denomina momento de fuerza. ¿De qué depende el momento de fuerza? El momento de fuerza, eso vamos a analizar. ¿De quiénes depende? A ver, tenemos ahí el eje de rotación y tenemos ¿no? la fuerza y el efecto de rotación. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Entonces, si decimos, a ver, mayor fuerza, mayor rotación. Menor fuerza, menor rotación. Entonces, vemos que a mayor fuerza hay mayor efecto de rotación, magnitudes directamente proporcionales. O sea que el momento de fuerza es directamente proporcional a la fuerza. ¿Qué más podemos observar? Caso 2, podemos observar entonces, a ver, el momento de fuerza y la distancia, ¿no? Analizando. ¿Qué decimos? A mayor distancia,
mayor efecto de rotación. A menor distancia, menor efecto de rotación. Entonces, la distancia y el momento de fuerza también son directamente proporcionales. Entonces, con estas dos vamos a conseguir, o se consigue, pues, la ley que hace funcionar lo que es el momento de fuerza. Muy bien. Vamos ahí, lo definimos, lo que es el momento de fuerza. El momento de fuerza, también que se le llama como torque. Torque también se le conoce al momento de fuerza. ¿Y qué es el momento de fuerza? Acá lo tenemos. Es la capacidad de dicha fuerza, ¿ves? Para producir un giro o rotación alrededor de un punto. Eso es todo. No te olvides. Capacidad de una fuerza para producir rotación, pero respecto a un punto. Eso es momento de fuerza o torque. Dice, en un caso específico, una fuerza que produce un giro o rotación, ¿no? Muchos prefieren usar el nombre de torque y no momento, de fuerza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de momento de fuerza, tenemos que especificar, porque hay momento de fuerza angular también. Entonces, si utilizamos momento de fuerza, tenemos que estar dándonos cuenta que nos estamos refiriendo al momento de fuerza lineal, ¿ya? Entonces, eso nada más aclarar. El momento de fuerza, entonces, matemáticamente, ¿a qué es igual matemáticamente? Es igual a la multiplicación o producto de la fuerza por la distancia desde un punto de aplicación de la fuerza hasta el eje de giro, ¿no? Entonces, es la multiplicación de la fuerza por la distancia, pero es una multiplicación cruz. Entonces, se expresa como la fórmula, ahí está, el momento de fuerza sobre el punto de origen es fuerza por distancia, donde la fuerza y la distancia tienen que ser perpendiculares, donde la fuerza y la distancia tienen que formar 90 grados. M es el momento o torque, momento de fuerza o torque, F es la fuerza, D es la distancia, de giro también lo llaman a D brazo, ya eso hay que entender, ahí está. El eje de giro, acá la fuerza, ve, la fuerza y la distancia tienen que formar 90 grados. Por eso es que se llama producto cruz, ¿no? Un criterio importante que también tiene que ver con el sentido. Si la fuerza genera un sentido antihorario en contra del reloj, ese momento de fuerza va a ser positivo. Pero si la fuerza genera un movimiento horario, el momento de fuerza va a ser negativo. Muy bien, ahí lo tenemos. Aclarando algunas cuestiones nada más, ¿no? Que también al momento de fuerza o a la distancia también ¿no? Se le llama brazo de momento. Es importante. Su unidad en el sistema internacional del momento de fuerza es Newton metro. Newton metro. No se lee Newton por metro. Newton es como si tuviera un punto. Newton metro. Ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí la fuerza y la distancia están formando 90 grados. Pues si yo tengo acá la fuerza, la distancia tiene que formar 90 grados. Esta fuerza por esta distancia se multiplica. ¿Ves? Tengo más ejemplos. Acá tengo la fuerza, pues por su distancia tengo que multiplicar. Aquí está. Tengo aquí la fuerza por su distancia. Tengo que multiplicar siempre la fuerza y la distancia formando 90 grados. Importante entonces esto, importante. Entender, ¿no? Esto de la rotación es importante de aquí. Entonces, por ejemplo, si acá tengo una fuerza, entonces la distancia es esta.
como la fuerza y la distancia forman 90 grados, es de ahí que nace el nombre de brazo de momento. Por eso a la distancia también se le conoce brazo, porque esta distancia no es perpendicular a la fuerza. No olvidarlo. Nada más. Algo importante, quiero que tomes en cuenta, es lo siguiente. Cuando la fuerza aplicada pasa por el origen, digamos, esto es el eje de rotación, ¿ve? Si esto es el eje de rotación, entonces toda fuerza que pasa por aquí, el momento de fuerza va a ser cero, ¿ya? Nos dice aquí, toda fuerza cuya línea de acción pasa por el centro de rotación o está orientada a sus ejes de giro, no produce efecto de rotación. Pues como no produce efecto de rotación, su momento es cero. Esto, por ejemplo, esta fuerza número 1, no es que está apuntando aquí, sino está apuntando aquí, sino que está en 3 dimensiones. Y esta fuerza llega aquí, y mira, pasa por el eje de rotación, o por el centro de rotación, ¿ves? Por lo tanto, el momento de fuerza 2, 0. Esta fuerza pasa por aquí, ¿ves? Entonces, el momento de fuerza en 1 es 0. Esta otra fuerza está pasando por el eje de rotación, o por el centro de rotación, entonces el momento de la fuerza 3 también es 0. No olvidarse eso importante. Observación, caso 1. Cuando tenemos, ¿no? Normalmente la fuerza, acá está la fuerza, mira, y aquí está la distancia. Pues con la regla de la mano derecha podemos encontrar la ubicación. Aquí está. Multiplicando la fuerza y la distancia, que es perpendicular, el momento de fuerza se genera en el eje Z, como puedes observar. Bueno, eso un poquito nada más viendo. No te vaya a complicar todavía las cosas. Acá, por ejemplo, tenemos la fuerza y la distancia formando 90 grados. Entonces, el momento de fuerza también sale, ¿no?, para afuera. Entonces, no olvidarte eso, no olvidarte un poquito eso, ingresando al campo del producto cruz, ¿no? O sea, aquí aclarando, esto es, este sentido de ser positivo o negativo es algo convencional. Convencional quiere decir que por acuerdo se ha creado eso, ¿no? Entonces, el sentido horario, el momento de fuerza es negativo, eso es convencional, ¿no? Y el sentido antihorario es positivo, también eso es convencional. Bueno, vamos a ingresar entonces con los ejercicios ya. Bueno, problema número 1 nos dice, es una magnitud física vectorial que nos indica la capacidad, a ver, capacidad de una fuerza que tiene para producir giro. ¿Quién es eso? A ver, una magnitud física vectorial, capacidad, ¿no?, de una fuerza para producir giro. ¿Quién es? Momento de fuerza o torque podría ser la respuesta, ¿ya? Entonces, es momento. De acuerdo a las alternativas, simplemente le habían puesto momento, era la de momento nada más. Problema número 2. El momento de una fuerza se obtiene al multiplicar la fuerza por ¿quién? El momento de fuerza, ¿cómo allá vamos? Multiplicando la fuerza por la distancia. Pero si entre las alternativas no hay distancia, ¿con qué otro nombre se le conoce a la distancia? Claro, con brazo, ¿no? Entonces la respuesta es brazo de palanca. Entonces, fuerza por distancia, pero como en las alternativas no había distancia, pero sí había brazo de palanca. Entonces, no olvidarse. Problema 3. La unidad del momento de fuerza en el sistema internacional, ¿cuál era? Era Newton, un espacio, o sea, metro, ¿no? Newton metro. Y eso estaba en la alternativa A. Recuérdate, esto no se lee Newton por metro. Newton metro.
4. Para que un cuerpo en equilibrio, para que un cuerpo esté en equilibrio, la suma de momentos que actúan sobre él es, bueno, eso no hemos hablado todavía, pero te explico. Hemos hecho en estática 1, para que un cuerpo esté en equilibrio, nos decía que las fuerzas que van hacia arriba igual a las fuerzas que van hacia abajo. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas tiene que ser 0. Pero aquí ya va a aparecer la segunda condición de equilibrio. Con este tema aparece la segunda condición de equilibrio. ¿Y qué nos dice la segunda condición de equilibrio? Que la suma de momentos de fuerza tiene que ser igual a 0. Entonces, eso es la segunda condición de equilibrio. 5. Por acuerdo, por convención, el momento es positivo. ¿Cuándo era positivo por acuerdo, por convención? Eso era cuando es antihorario. No te olvides. Entonces la respuesta estaba en la B, antihorario. 6, problema 6. Tenemos ahí un ejercicio ya. Hallar el momento de fuerza con respecto al punto O. Ya me ha dado el punto ya. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente, ya tengo la fuerza, tengo el brazo, la distancia, analizar si es horario o antihorario. A ver, si esta fuerza se aplica, lo que va a hacer es a esta barra lo va a generar. ¿Cómo va a ser el movimiento? Así. Y este movimiento de esta forma es antihorario. Entonces, es antihorario. Y si es antihorario, era positivo. Bueno, ya lo analicé. Ya sé que es positivo de acuerdo a la convención que han quedado. Entonces, ahora lo que me toca hacer es poner la fórmula que voy a aplicar. ¿Cuál era la fórmula? El momento de fuerza en el punto O es fuerza por distancia. Ahí está. Voy a multiplicar la fuerza por, pero esa distancia no es cualquier distancia. Es el brazo. A ver, tiene que formar 90 grados con esta fuerza. Fuerza y la distancia forman 90 grados. Sí, está bien. Entonces, la fuerza vale 40 y la distancia vale 3. Entonces será 40 por 3. La fuerza es 40 y la distancia es 3. Haciendo la multiplicación 40 por 3, eso saldría 120. Entonces, más 120 newton metro. Se terminó. Entonces, ¿qué información me da esto? La información, este signo más, me da que quiere decir que este cuerpo está girando en sentido antihorario. Y sé cuánto está girando incluso, ¿ya? Problema 7. Calcular el momento de fuerza respecto al punto O. No lo han puesto el O. Me supongo que por aquí debe estar el punto O, ¿no? Debía estar. Ya, aquí va a estar el punto O. Ahí está. Muy bien, muy grande ese punto O. Vamos a borrar lo más pequeño, lo hacemos. Ya. Ahora sí. Pues aquí nada más lo voy a poner O. Ahora sí. Punto O. Ahí está el punto O. Entonces voy a recordarme la teoría. ¿Qué decía la teoría? Toda fuerza que pasa por el, ¿no?, origen, o en este caso por el centro de rotación, ¿cuánto era? Claro que sí, 0. Entonces acá yo tengo el centro de rotación. Acá estaba la puerta, ¿te recuerdas? Entonces, ¿qué decía? Si la fuerza pasa por aquí, entonces el momento de la fuerza de este F1 sería 0. Por aquí, por ejemplo, si tú aplicas una fuerza aquí, no se va a abrir la puerta, pues. Tendrías que aplicarlo perpendicularmente para que se... Entonces, si tú aplicas una fuerza acá F2, también no se abre la puerta, porque cuando yo lo prolongo esto, está pasando por el centro de rotación, ¿ves? Por lo tanto, toda fuerza que pasa por el centro de rotación, entonces el momento de fuerza es 0. Entonces, ¿qué está pasando? Si tú lo prolongas, va a pasar por el centro de rotación. Por lo tanto, esa fuerza de 25 newtons no va a generar rotación. Para que genere rotación tenía que haber empujado por aquí
o por aquí. Pues por lo tanto, 0 sería el momento de fuerza en el problema número 7. Problema número 8. Halle el momento de fuerza con respecto al punto O. Y acá está el punto O. Ya me lo han puesto, está medio borroso. Acá es el punto O. Tengo el brazo. Mira, de la fuerza hasta el punto O, eso es el brazo. Y está formando 90 grados. El brazo vale 3 metros. 1 metro solamente es para que me distraiga, pues no en este caso. Bueno, voy a analizar, a ver, respecto a este punto, cómo hace rotar esta fuerza. Entonces, si esto lo jala, esa palanca va, ¿no? Va a girar así. Y este movimiento que estoy haciendo es un movimiento en contra del reloj, es antihorario. Entonces, como ya es antihorario, es positivo y la fórmula sería momento de fuerza es fuerza por distancia. La fuerza vale 40 y el brazo tiene que formar 90 grados, es 3. 40 por 3 sería. 40 por 3 sale más 120 Newton metro. Y eso sería la respuesta para el ejercicio número 8. Ejercicio 9. Calcule el momento de fuerza respecto a. Ahora me está dando respecto a un punto, ya respecto a. Entonces tengo que analizar, o sea, significa que esta A es el centro de rotación, ya me están dando. Entonces acá tengo que ponerle, este es el centro de rotación, o simplemente lo considero A, ¿no? Ya está. Muy bien, entonces vamos a analizar con respecto a. A es como si fuera el punto que aquí va a rotar. Pues la barra va a rotar hacia abajo, así. Entonces, si rota de esta forma, el movimiento es horario. Y horario es negativo. Entonces, momento de fuerza va a ser fuerza por distancia. Entonces, momento de fuerza va a ser fuerza, la fuerza vale menos porque está en sentido horario, y la fuerza va a valer 50, y el brazo, mira, fíjate, tiene que ser de ese punto de rotación hasta la fuerza que está dado, y tiene que formar 90 grados, y está bien, es 3. Entonces, menos 50 por 3, que sería menos 150 newton. Pero para que quede mucho más claro, vamos a hacer acá una pequeña corrección, una pequeñísima corrección. Ya no lo voy a poner momento de fuerza con respecto a un punto O, porque no hay acá un punto O, sino es con respecto al punto A. Entonces, si te pide con respecto al punto A, tienes que trabajarlo con ese punto, ¿no? Ahora sí, así sería. Ahora sí, ve. Acá también. No es con respecto a un punto O, sino con respecto al punto A. Y ahora sí, porque así lo decía el problema. Entonces sería menos 150 Newton metro. Problema número 10. Hallar el momento de fuerza, otra vez, con respecto al punto A. Entonces el punto A está aquí y la fuerza está aquí. Entonces vamos a intentar analizar si esta fuerza lo empuja a esta, ¿no? A esta barra. La barra se va a mover de esta forma. Y este movimiento es, ¿qué tipo de movimiento? Horario. Entonces es un movimiento horario. Y el movimiento horario es negativo. Entonces el momento de fuerza va a ser fuerza, acá lo tengo, pero negativo, recuérdate, sin 45, y la distancia que está formando 90 grados, la fuerza con la distancia. Esto sería el brazo, el 2 metros. El 1 no tiene nada que ver. Siempre desde ese punto hasta la fuerza, no me tomas en cuenta, de ese punto hasta la fuerza, y tiene que formar 90 grados. Está bien. Sería menos 45 por 2, lo cual hace 90, menos 90 newton metros. Pero si yo pongo así de nuevo, esto significa momento de fuerza con respecto al punto O. No sé cuál hay hallado, no hay O. Entonces hay que hacerle la corrección también
respectiva del caso. Entonces hay que ponerlo bien. Y acá tiene que ser momento de fuerza con respecto al punto A que me está pidiendo. Acá, momento de fuerza con respecto al punto A. Significa que A es el centro de rotación. Sobre él va a rotar la barra, sí. Eso significa eso. Me habría pedido sobre B y habría sido diferente. Problema 11. Problema 11. Ya este eje de rotación. No tiene animación. Ya está, ahora sí. Problema 11. Ya, ahí será. Ya, muy bien. Vamos entonces con el problema 11. Calcular el momento de fuerza con respecto al punto O. Ahora sí me dice O. Tengo la fuerza de 16 newtons y su brazo de 2 metros. Claro, forma 90 grados. Fuerza y distancia forman 90 grados. Entonces, la rotación, ¿cómo va a ser? A ver. Esta fuerza le va a empujar así, entonces la rotación va a ser así. Y este movimiento que estoy observando es un movimiento antihorario. Muy bien, entonces ahora sí voy a aplicar momento de fuerza respecto a fuerza por distancia. Y antihorario es positivo, entonces va a ser, la fuerza es 16 y su brazo forma 90 grados, está bien, 16 por 2. 16 por 2, el momento de fuerza con respecto al punto O, ahora sí que está bien, es 32 newtons metros, más 32 newtons metros. Problema 12. Calcule el momento de fuerza respecto al punto O. Ahí lo tenemos. Aquí está el punto O. Y veo que si yo prolongo la fuerza, va a pasar por el origen. Toda fuerza que pasa por el centro de rotación, que nos dice la teoría, es cero. Momento de fuerza con respecto al punto O, cero. Muy bien. Entonces,